Y hoy, como cada semana, es momento de compartir en la columna de la consultora Factum. Ya recibimos vía Zoom a su director, Eduardo Botinelli. Eduardo, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosario? Un gusto, Eduardo, como siempre. Y hoy se hará referencia a lo que es la movilidad, de lo que tanto se ha hablado en los últimos días, y también más adelante abordarás aspectos que tienen que ver con un pedido de mayor restricción que hace la gente en el marco de esta pandemia, que hacen las autoridades, que hacen los partidos políticos. ¿De qué vamos a hablar? Sí, es dentro del monitor coronavirus que ya hemos presentado varias entregas en las últimas semanas, que fue realizado entre el 29 y 30 de marzo. Es una encuesta online de todo el país de 1.295 casos. Uno de los elementos que presentamos, que planteamos a la población para conocer su opinión, tiene que ver justamente con la actitud, por ejemplo, con el quedarse en casa o salir, y también ahora incorporamos la opinión con respecto a las restricciones o potenciales restricciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero que tenemos para ver es justamente, dentro de un panorama donde le presentamos, bueno, ¿cuál de estas frases refleja mejor su actitud hacia salir o quedarse en casa a causa del coronavirus? Lo que vemos es que el 64% se afilia más a la frase de que hay que quedarse en casa y salir solamente cuando es imprescindible o actividades absolutamente imprescindibles, es decir, 2/3 prácticamente de la población. Un tercio, el 33%, está más de acuerdo con evitar algunas salidas y reuniones, pero considera que es necesario salir un poco y ventilarse, es decir, bueno, tener cierta actividad fuera del encierro y de quedarse en la casa. Y hay un 3% que considera que hay que mantener el ritmo de vida normal sin necesidad de evitar salidas o reuniones, ¿no? Este es el panorama, Sí. digamos, de esta primera pregunta. Bien, Eduardo, ¿y cómo ha evolucionado a lo largo de este año precisamente la opinión de la gente en ese aspecto, en la necesidad de quedarse en casa o en la necesidad de salir? Bien, ahí lo que vemos es, tenemos la evolución desde el día 1 de la pandemia, digamos, es decir, la primera encuesta cerrada el 16 de marzo del año pasado. En ese momento estábamos en una situación bastante similar a lo que tenemos hoy, es decir, un 67% estaba de acuerdo con la frase de quedarse en la casa y salir solo imprescindible, un 27% en la opción intermedia, es decir, bueno, evitar algunas salidas, y un 6% un ritmo de vida normal. La línea azul, para seguirla para los televidentes, nos muestra la opción de quedarse en casa y salir solamente lo imprescindible. Y ahí lo que vemos es que hubo un pico hacia fines de marzo, es decir, la primera quincena de llegada del coronavirus, es decir, cuando estuvo el mayor estrés, digamos, la mayor preocupación de la gente, y se afilió fuertemente a esa necesidad de quedarse en casa. Pero eso empezó a bajar primero hacia fines de abril y principios de mayo, que bajó del 89 al 71. Luego nosotros tampoco seguimos midiendo porque la pandemia pasó a un segundo lugar, es decir, estábamos en un contexto totalmente, digamos, llegamos a tener 2 casos activos, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Sobre el fin del año se invierte esa posición y solamente el 30% consideraba que había que quedarse en la casa y salir solo imprescindible. Y en aquel momento, en diciembre del año pasado, el 63% se ubicaba en la opción intermedia, digamos, que era salir, que es necesaria las salidas y no quedarse encerrados, ¿no? Entonces, ahora lo que vemos es que vuelve a repuntar esa idea de quedarse en la casa y salir solo lo imprescindible, ubicándonos en una situación más similar en términos de opinión de la gente y de predisposición a quedarse en la casa a lo que sucedía hace un año, digamos. Y vista la evolución que ha tenido esta pandemia, también, Eduardo, se han escuchado muchas voces desde la oposición. Dentro de la coalición, diferentes sectores y partidos han opinado que deben ser mayores las restricciones de movilidad, pero ¿qué opina la gente al respecto de esto? Bien, a partir justamente de estos pedidos que han sido bastante recurrentes en los distintos momentos, sobre todo en los más complejos, o sea, al inicio y después cuando empezaron
a crecer la cantidad de casos diarios, hay un pedido explícito de distintos actores de restringir de alguna manera la movilidad. Y ahí lo que preguntamos, bueno, fue de estas opciones, ¿cuál refleja mejor su posición sobre las medidas de restricción que podrían imponerse con motivo de la pandemia? Y aquí lo que tenemos es que hay un 74% que está de acuerdo o que se afilia más a la posición de endurecer más las medidas de restricción. Es decir, 3/4 de la población está más de acuerdo con restringir más las medidas o endurecer más las medidas que restringen la movilidad. Y ahí aparecen elementos que tienen que ver con reducir la movilidad, con el cierre de fronteras, con cuarentenas, con disuadir aglomeraciones, con sanciones por incumplimiento a las aglomeraciones, cerrar los servicios no esenciales, ¿no? Prohibir la movilidad nocturna, ¿no? Esas son las cosas que la gente responde ante cuáles serían esas medidas de restricción, ¿no? Que también son planteadas públicamente por los distintos actores que están pidiendo estas mismas medidas. Hay un 20% que considera que tiene que seguir todo como está, sin cambios, y después hay un 2% que cree que hay que flexibilizar más, ¿no? Es decir, que hay que abrir más la movilidad incluso, o sobre todo vinculado a actividades económicas, ¿no? Los gimnasios, para poner un ejemplo, los salones de fiesta. Y un 4% que no sabe o no opinó sobre este tema. Bien, ¿y cómo son las diferencias que se encuentran entre votantes de la coalición de gobierno y del Frente Amplio? Bien, ahí lo que vemos es que, como era esperable, es mayor la demanda de endurecer las medidas de restricción en los votantes del Frente Amplio. El 84% está de acuerdo o se posiciona en un lugar de endurecer las medidas de restricción de movilidad. Y quienes votaron a otros partidos, votaron en blanco o anulado, o no contestan que votaron, tiene porcentajes similares, es decir, el 82% también está de acuerdo o se vuelca hacia la opción de endurecer las medidas de restricción. Donde menos pedido de restricción hay, pero que es mayoritario igual, es dentro de los votantes de la coalición. E incluso, dentro de los votantes de la coalición, también los votantes del Partido Nacional se posicionan en niveles muy similares al conjunto de los votantes de la coalición. Entonces, dentro de la coalición, dentro de los votantes de la coalición, también hay una mayoría, casi 2/3, que se afilian a la idea de endurecer más las medidas restrictivas en términos de movilidad de la ciudadanía. Y es en un lugar donde, si bien hay menos volumen de personas que se vuelcan hacia esta opción, sí es mayoritario también en los votantes de la coalición. Bien, lo cierto, Eduardo, es que tras un año y un mes ya de emergencia sanitaria, lo que va en aumento es la preocupación de todos. Sí, efectivamente, cuando nosotros analizamos los datos de Factum, también otros datos que hay de otras consultoras o de observatorios, es claro que hubo un cambio en la percepción de la población en los últimos 3 meses, por lo menos, quizás un poco antes, pero sobre todo después del verano hay un fuerte crecimiento. Lo vimos en la primera entrega que hicimos del monitor, que había un cambio, por ejemplo, en el sentimiento de angustia, sí, ¿no? Hay un aumento en la preocupación, y lo que se suma ahora es, desde el ámbito político, desde el ámbito científico, y la población lo recoge también, un pedido de mayores medidas en términos de restricción. Por supuesto, esto hay que medirlo o verlo, analizarlo de distintos aspectos, que es lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Es decir, desde el punto de vista económico y demás. Acá estamos enfocando a la visión que hay desde la población desde el punto de vista sanitario. Bien, Eduardo, te agradecemos mucho por el día de hoy y el próximo reencuentro será la semana que viene con BTV Noticias. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Que pases muy bien.